Ser podcast. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Àngels Barceló. Jueves 6 de mayo, semana de bolo, en el Hoy por Hoy. Mañana estaremos en Pamplona. Bueno, yo ya estoy en Pamplona hoy, dentro de la gira que está haciendo la cadena SER por toda España, para ver cómo están llevando este año difícil, cómo están diseñando la salida de la crisis. Y ya saben que si los viernes viajamos, los jueves leemos y sobre todo los jueves recetamos libros. Y hoy nuestro médico literario es Quico Amat. Amat, buenos días. Buenos días, ¿qué pasa? ¿Qué tal estás? Yo fantásticamente, de fábula. Yo también, fantásticamente, de fábula. Mira, te lo iba a preguntar después porque yo no lo sabía, lo he descubierto leyendo las consultas y la conversación, un poco el guión que tenía que tener contigo. Yo no sabía que tú estabas detrás o estabas apoyando la creación o la fundación de esa librería que se llama Finestras. Sí, yo soy miembro fundador. Es que yo no he podido ir... Heroico miembro fundador. Pues yo no he podido ir todavía, pero he visto algunas de las fotografías y tengo unas ganas de ir terribles. Sí, es opulenta, ¿no? Es como un club inglés, pero ¿sí? Modernizado. Sí, esa era la idea inicial. Y con un poco la idea de que la gente esté allí un rato, ¿no? No solo vayas a buscar el libro y te vuelvas para casa. Exacto, no les echaremos a escobazos. La idea era precisamente de confort e intimidad lectora, al modo británico. Pues es que lo he leído antes y digo, yo no sabía, porque llevo mucho tiempo leyendo sobre esta y viendo en las redes sociales y tenía muchas ganas de ir y digo, hombre, pero sí que Quico Amat está detrás de esto. Sí, hemos abierto a la grande, además, a lo loco. Pero no vas a ser, o sea, ¿te vas a considerar librero o no? ¿Sigues siendo escritor? No, en absoluto. Yo no estoy on the floor, que dicen los ingleses. No estoy trabajando en la librería, por honroso que sea el trabajo de librero. Vamos. Yo soy programador, o sea, haré como las visitas de autores, calendarizar peña que viene, preparar actos y tal, cosas así que tienen más que ver con lo que en realidad a lo que tú te dedicas. Mira, primer párrafo de tu última novela, Revancha, dice: el gallego aparece en el hall del hotel. Al primer vistazo sabes que es el hombre que andáis buscando y que va a sucederle algo malo porque la gente como él siempre saca lo peor de la gente como vosotros. ¿Quién es la gente como vosotros? La gente como vosotros son la gente que odia mi prota principal, que es Amador, que es la gente que lo ha tenido bien desde siempre. La gente guay, los guays, los que tuvieron padres amantísimos, con tendencias artísticas, los que vienen de clases acomodadas, los que siempre tuvieron novias guays, los que fueron los triunfadores del Insti. Ese tipo de cosas es el tipo de gente que quieren aplastar mis protagonistas, y particularmente Amador, porque son lo antipódico a lo que él vivió, que fue trauma, abuso, hostias y que le llamaran chusma desde que nació, ¿no? Así que él lo que hace es una respuesta irracional contra todo esto, que es ir a destruirlo. Claro, y lo peor que sale de gente así, de esta gente de los marginados, de la chusma, como tú dices, es muchísima violencia física. La verdad es que leer la novela resulta duro, también es excitante. Yo creo que pasa como en las mejores películas de acción, que combina las dos cosas. Imaginarla y escribirla, ¿a ti qué cuerpo te ha dejado? A ver, esto sería deshonesto decir que escribir sobre violencia no es increíblemente excitante para un autor. Lo que pasa es que a mí no me gusta el pulp, las pelis de acción me gustan, pero yo no quería hacer La jungla de cristal. O sea, yo quería hacer una novela que fuera una novela de violencia proleta, que se explicaran vidas de protagonistas y que tuviera una hondura y que hablara de determinadas emociones y de determinadas cosas profundas, aunque suene presuntuoso, pero realmente profundas, y además que hubiera una violencia, pero una violencia que surgiera de la vida que llevan ellos. No una violencia de comic book, por mucho que me gusten los cómics, sino una violencia que tuviera una cierta veracidad, o que surgiera de una situación real, vamos. Por tanto, que no es gratuita, no es for kicks, no es para epatar, sino porque es necesaria para explicar la vida de esta gente que no se entiende sin violencia. Quico, y era importante que tuvieran su propio lenguaje. Le digo porque te inventas palabras, ¿no? Machino, naca, clepsa, gleba. Sí, esto es la pregunta que más me han hecho. Está en el top one de preguntas que se me hacen sobre Revancha, pero como le contesto a todo el mundo, el
la idea de una jerga o de un dialecto privado de la banda se me ocurrió, o sea, no diría minutos antes de llevar la imprenta, pero casi. O sea, es algo súper tardío en el desarrollo de la novela, pero que pensé que podía añadir a esa idea de sociedad secreta, de grupo completamente compacto y estanco, que al final de estar tantos años juntos, rompiendo caras y rompiendo la ley, desarrollan un slang propio. Y luego uno de los temas fundamentales, tanto en esta novela como en la anterior, Antes del huracán, es el mundo, o el tema ese de los adultos en los que se convierten los niños desgraciados, maltratados, poco queridos. ¿Crees que si todos los niños les quisieran como es debido, no habría malos? Pues mira, yo he leído muchísimos libros de rollo de un poco de la condición, de la precondición lo que el ADN marca en tu devenir, ¿vale? Tu destino. Y yo creo que al final el rollo de la malignidad innata es un tanto por ciento ínfimo, según lo que veo y lo que he leído y lo que he comprobado. Creo que de verdad el mal que haces es el mal que te hicieron un poco. Y uno lo puede llevar a unas circunstancias más extremas o menos extremas. Tampoco hace falta que te violen en duchas. Hay determinados tipos de mal y de traumas que te pueden hacer y de abusos que no tienen que ver con la parte más extrema del abuso sexual o no. Y creo que es un poco... que es muy fácil ser bueno si solo te han pasado cosas buenas. Y ser bueno... Y por eso Revancha, mis dos protagonistas, quise que fueran gente que, pese a las cosas espantosas que les han sucedido, todavía tienen un intento o una voluntad de alcanzar una cierta gracia final, aunque sea pírrica, a tocar algo de bondad o de belleza en sus vidas. Leyendo algunas críticas de tus libros, hay quien te compara con Juan Marsé, con John Kennedy Toole, el de La conjura de los necios, con Irving Welsh, que es el autor de Trainspotting. Tú siempre dices que eres autodidacta, pero ¿te sientes identificado con estas comparaciones o has bebido de ellos? No lo sé. No, para nada. Yo no vengo de una línea narrativa tradicional. Si no vengo ni siquiera de una línea foránea, imagínate de una línea española. No vengo absolutamente de nada. Yo leí estos autores que mencionas, autores españoles, Marsé, Mendoza, toda esta gente, los leí cuando ya llevaba 3 novelas publicadas. O sea, yo no vengo de esa formación. Lo que sí que he leído es muchísimo autor anglosajón, pero tampoco creo que mis libros vengan en absoluto de eso. Yo creo que leer todas esas novelas me hicieron entender el mecanismo para explicar unas historias que venían de la oralidad de mi mundo y de mi clase y de mi pueblo y de la gente que me rodeaba. O sea que mi influencia número 1 realmente es peña insultándose en bares, y luego leyendo novelas entendí cómo contar las historias de esa peña que se insultaba en bares, que fueron mis maestros las novelas, pero no son mi meta no es emular a novelas pretéritas, sino que esas novelas me enseñaron, hostia, pues el diálogo se hace así, y entonces aprendí a escribir, vaya, con ellos, pero nada más. Hoy por hoy. Àngels Barceló. In times when your troubles seems more than you can afford, and you feel you need a friend, someone to share the load. And when your skies go cloudy, I want you to know. Estamos con Quico Amat, el doctor Quico, un escritor singular por sus temas, por su tono. Has visto, que yo ya he entrado en el papel. Y ahí podemos incluir el Herr Doctor. Herr Doctor, yo ya he entrado en el papel. Luego no sé qué recetarás porque con este título y este tratamiento miedo me das, pero bueno. Escritor singular por sus temas, por su tono, por sus referentes y sobre todo por el ritmazo que tiene cualquiera de sus obras, de sus libros. Es el autor, por ejemplo, de Cosas que hacen boom, de Rompepistas, de Antes del huracán, y este año ha publicado Revancha, que va por su tercera edición y que alguien ha definido como una bala perfecta. Así que Quico ya tiene puesta la bata blanca. Vamos a escuchar a los oyentes. Muchos de ellos, te advierto, Quico, que son lectores tuyos. Sí. Creo que algunos, exacto, te tienen cogida la medida. Totalmente. El primero, Horacio, de Fuencarral. Buenos días, Quico. Qué bien, qué gusto que estés pasando por el consultorio. Tengo 2 preguntas para ti. Por un lado, alguien como tú, que eres de Adhesiones Inquebrantables, me gustaría que me recomendases la novela escrita por algún músico que te haya noqueado, que te haya dejado fuera de combate. Soy de las personas que disfruta tanto un artículo musical como una buena novela. Y por otro lado, estamos viviendo desde hace unos años ya un verdadero festín de ensayos musicales. Alguno que recientemente
alguien que tiene esa cultura musical tan bestia como tú te haya hecho aprender o conocer o descubrir nuevas pistas. Y luego ya por último, abusando de la confianza, tengo una curiosidad, si ya has visto a algún amigo tuyo llorar en público, porque creo que te estás perdiendo una parte muy bonita de la amistad. Aquí este último me he perdido yo, Kiko, ¿eh? No sé yo también, si esto... estamos entrando en el terreno de lo íntimo. Vale, pues ahí lo voy a dejar. Te contesto las libretas, claro, que son para lo que estamos aquí, ¿no? Pide Horacio un ensayo musical o una novela de músico. Sí, creo que pide las dos cosas. La primera, yo novelas... Estas dos disciplinas no están tan juntas como la gente cree. O sea, no todos los músicos pueden escribir novelas y al revés. Así que no hay tantas novelas buenas escritas por músicos y yo lo sé porque me he leído casi todas. Pero una de las mejores que he leído en la vida era la que hizo Joe Pernice, de los Pernice Brothers, que se llamaba It Feels Good When I Stop, que el título inglés es La Hostia, y aquí se tradujo con un título bastante peor, que es Esta canción me recuerda a mí. El título español es bastante más cursi. Por Dios. Porque el título americano era muy violento, porque además hacía referencia It Feels Good When I Stop, pegándome hostias con la cabeza contra la pared o martillazos a la cabeza. O sea, que era un comienzo, un título mucho más duro, ¿no? Y es una de las mejores novelas escritas por músico que he leído nunca. A Nick Horby le encantaba, ahora que me acuerdo, porque también dijo que, en plan, que envidia un músico tan bueno que encima hace una novela tan buena. Ojalá hubiera fallado, ¿no? O algo. Y la otra que recuerdo buenísima, aunque tenía una parte de realismo mágico que no es precisamente lo mío, ni mucho menos, era Steve Earle, No saldré vivo de este mundo, I'll never get out of this world alive, que lo publicó, en España lo publicó el Aleph, y que también era muy, muy guay. Pues repite las dos tú, porque yo no las tengo apuntadas y me he perdido. Sí, estas son Joe Pernice, It Feels Good When I Stop. Esta sí que os la había apuntado. Sí, esta sí. ¿El título en español? Esta canción me recuerda a mí. Vale. Perfecto. Hay que decirlo así, susurrando. Esta canción me recuerda a mí. Exacto. Y la otra es No saldré vivo de este mundo, del Aleph. Y el ensayo musical, perdona, que es la segunda pregunta del llamador. El mejor ensayo musical que he leído en mi vida, el seminal, como suele decirse, es Abu Babulu Balam Bam Boom de Nick Cohn, que es el mejor directamente y el que lo empezó todo. Y uno que está a su altura es el Ye Ye Ye, que aquí se tradujo igual, de Bob Stanley. No recuerdo ahora el sello, supongo que ya lo apuntaréis por ahí. En Taurus, yo creo que es en Taurus, porque esto sí lo tenía yo anotado. Exacto, en Taurus, tú lo has dicho. Y os voy a dar uno de bonus, que aún no se ha traducido, pero utilizamos esta plataforma para ver si alguien lo traduce de una vez, que es el 1, 2, 3, 4 de Craig Brown, que hace una cosa casi imposible, que es hablar de los Beatles como si nadie nunca antes hubiera hablado de los Beatles. Es alucinante. O sea, uno pensaría que está ya todo dicho y requemado y calcinado sobre el cuarteto, y en cambio este es un libro ultra divertido, ultra fresco y ultra personal sobre quizá el grupo más famoso de la historia. ¿Y con sorpresas, con cosas que no se sepan? Súper cosas que no se saben, y aparte un ángulo personal, nuevas formas de analizar cosas de los Beatles, cosas muy íntimas, cosas de diario, de día a día, y muchas cosas sobre Yoko Ono. Malas. Venga, vamos con otro oyente. Él es Eduardo, de Barcelona. Hola, Kiko. Me ha fascinado el estilo narrativo que da forma a tu última novela, directo, de puñalada muy directa, y cómo consigues situar al lector en la escena con tan solo 4 frases cortas. Me gustaría saber si puedes recomendarme alguna lectura en la que reconozcas este estilo, o sea similar, o donde tú te veas reflejado en esa manera de escribir. Gracias. Una novela de estilo directo, de puñalada. ¿Qué lectura puede ser similar a tu estilo, a Revancha, por ejemplo? Sí, yo como decía antes, ese estilo que comentas viene mucho de la oralidad, pero viene también de cortar a saco, ¿vale? O sea, si escribes 4 frases, en la novela final tiene que haber una. Y eso se aplica a toda la novela, y esto es casi una disciplina, es una ecuación matemática. O sea, como más cortas, más ágil, más directa, más leedora se hace la novela. Alguien que hace esto, y con quien aprendí un poco que había una forma de cortar y cortar y cortar hasta dejar solo el esqueleto, que es por eso que Revancha funciona como funciona, es Flannery O'Connor, que es una de mis maestras, y yo recomendaría, tiene muchos libros, bueno, no tiene tantos libros, de hecho, y algunos un poco desiguales y tal, porque la novela, La larga distancia, no le iba tan bien, pero el mejor libro es su debut de cuentos, que se llama A Good Man is Hard to Find. Y los cuentos no sobra ni una coma. O sea, cada frase sirve un propósito, no hay digresión, no hay alarde, no hay hacerse el galerías para demostrar el léxico que tienes, es todo
completamente estructural y súper descarnado. ¿Y está traducido? Sí, está traducido muchísimas veces. Un hombre bueno es difícil de encontrar, A Good Man is Hard to Find, de Flannery O'Connor. Creo que lo tiene Ariel, quizá, no me acuerdo. Yo esto sí que no te puedo ayudar. Pero bueno, está traducida repetidas veces. Está claro, estilo directo y de puñalada, Flannery O'Connor. La consulta número 3 es muy especial porque la envía una persona que tiene muchísima autoridad estética en este programa. Hola, buenos días, soy Fernando. Como está Kiko Amat hoy con la bata puesta de prescriptor, no me aguanto las ganas de preguntarle por algún libro en el que le guste su musicalidad. No un libro sobre música, que seguro que compartimos muchas lecturas, sino un libro cuya música interior le haya influido como escritor y le haya motivado como lector. Bueno, consulta de tu colega, el crítico musical y periodista cultural y además compañero en este programa, Fernando Neira, una novela con musicalidad en su prosa. ¿Qué se te ocurre? Bueno, se me ocurren varias cosas. A ver, el primer tío que leí que escribía ensayos o escribía sobre crítica de rock and roll y crítica pop, haciéndolo casi tan guay, excitante, breve y rítmico como el pop mismo, que esto parece fácil pero no lo hace casi nadie, era Nick Cotton, a quien he mencionado. Su libro, Wobba Buluba, es un libro que tiene claramente ritmo, y el primer libro que leí que era rítmico, o sea, un ritmo contagioso. Entonces, cosas que se me ocurren de musicalidad, se me ocurre a J.P. Donlevy, que hizo un libro que se llama El hombre de mazapán, de Ginger Man, y que es un libro donde no pasa casi nada y solo chuta por cómo está escrito, o sea, por la forma, por la voz del Ginger Man protagonista y sus deambuleos peripatéticos por Dublín medio borracho buscando comida. O sea, un libro así, que podría ser tedioso o podría estar lleno de digresiones, etcétera, es todo divertidísimo, o sea, y aparte te tronchas. O sea, es un libro que todo se aguanta con esa voz ultra rítmica del protagonista. Y otra cosa que me recuerda a asunto percutivo y a percusión y a ritmo y a rock and roll son los diálogos de George W. Higgins, que son novelas casi hechas de diálogo, son casi guiones de cine sin las acotaciones y con un poco de cambio entre escenas y de... Muy poca descripción. Casi nada de descripción, y son gente hablando como habla la gente y hablando con un flow súper oral y también, en cierto modo, musical, que te lleva a lo largo de la trama. Los diálogos de George W. Higgins. Y ahora una consulta de rabiosa actualidad, ya verán, la envía Victoria, de Aluche. No me considero una persona violenta, pero es verdad que a veces se me llevan los demonios con temas políticos. No son buenos tiempos estos para las discusiones políticas. ¿Hay un libro que pueda leer para aprender que las personas no son solo sus opiniones? O sea, ser más tolerante. En definitiva, no encenderme como una antorcha con cualquier facha que se me cruza. Rabiosa y actual. ¿Algún libro que atempere las tendencias violentas? Yo atemperar no habéis preguntado al doctor correcto, ¿eh? Me parece que es el doctor equivocado completamente para atemperar a nadie. No lo he hecho nunca y no creo que sea capaz. Lo que sí que te puedo decir es que para luchar contra alguien y para rebatir ideas tienes que entender sus ideas. Si no, es completamente absurdo y es darse cabezazos contra la pared y 2 monólogos seguidos. Por tanto, yo lo que recomiendo, yo leo muchísimos libros de historia y recomiendo algunos libros que hablan de la derecha, que hablan de la reacción, que hablan del neoliberalismo. Uno de mis favoritos, para entender al facha tienes que saber qué piensa el facha y qué piensa la derecha y qué piensa la reacción. Si no, es absurdo. O sea, los vas a construir en monstruos de cuento infantil y eso no funciona así, ¿no? La gente es como es por determinadas cosas. Mi libro favorito en este sentido es uno que se llama La mente reaccionaria, que sacó Cory Robin en Capitán Swing. Sí. Capitán Swing, y habla de las grandes mentes de la reacción y el conservadurismo desde post-Revolución Francesa. Ahí entendí a fondo lo que era Edmund Burke, por ejemplo, entendí a fondo, aunque yo ya había leído a Sorel, por qué Sorel era como era, etcétera, etcétera. O sea, me hizo entrar en las mentes de los cerebros icónicos de la derecha. Eso no quiere decir que me gusten más, ni mucho menos, ni que no desee rebatirlos. Lo que sí que me dio es una cantidad de armamento alucinante para rebatirlos. Pues La mente reaccionaria de Cory Robin. Y finalmente, todas las semanas lo hacemos, la consulta que envían la Escuela de Escritores. Hoy es un estudiante, el que pregunta a un estudiante que necesita un cambio de escenario. Hola, buenos días. Mi nombre es Alberto Cobian y soy un antiguo alumno del Máster de Narrativa de Escuela de Escritores. Y tengo una consulta para el doctor Amat. Pues hace poco más de un año, debido a la pandemia, he vuelto a mi tierra, una zona rural, y sucede que la mayor parte de mi esfuerzo creativo se ha volcado en actividades como hacer queso, podar olivos, pescar cangrejos, etc. Y esto está genial. Estoy encontrando un cierto vínculo con el entorno.
pero a veces echo en falta un poco de peligro y reflexión. ¿Podría el doctor recomendarme alguna obra que me ayude a evadir esta nueva realidad cuando sea necesario? Noches largas, velocidad, asfalto, ritmo. Bueno, muchas gracias por la consulta y un saludo cordial. ¿Qué puede leer Alberto? Que le saque del campo, que le devuelva el asfalto. Claro, yo lo que le voy a lanzar una contrapropuesta. O sea, en lugar de sacarle del campo y no llevarle a novelas sobre Brooklyn, que a lo mejor le daba un telele por el cambio de escenario, yo lo que le recomendaría son novelas que están ambientadas en un paraje semirural, pero salvaje, pero que están llenas de ritmo. Para eso, no hace falta que lo digan, lo mejor son los westernacos de toda la vida, y hay algunos westerns que son de mis libros favoritos de siempre, o sea, y no hablo de los de Zane Grey, aunque también me mola, sino libros mucho más violentos, mucho más hardcore del salvaje oeste americano, y que un poco rehacen la narrativa clásica hollywoodiense sobre cowboys y indios. Para mí el mejor de todos es True Grit, de Charles Portis. De esto se sacó una peli guapísima, semi-reciente, de los últimos 5 o 10 años, y no sé si hasta qué punto está traducida recientemente. En la que sí que está traducida es Butcher's Crossing, de John Williams. Mucha gente le recuerda por Stoner, que es un libro sobre un profe de universidad, que es increíblemente atractivo y divertido, pese a que tampoco sucede nada. Pero un gran libro es Butcher's Crossing, que va sobre un cazador de pieles en el oeste, en el northwest americano nevado, y que es flipante. Es una de las mejores novelas que he leído y es uno de los mejores westerns que he leído, desde luego. Pues True Grit, de Charles Portis, y Valor de Ley, pero dices que no sabes si está traducido y Butcher's Crossing, de John Williams. Sí. Pues grandes recomendaciones, Jerquico. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hombre. Y muchísima suerte. Gracias. Un beso. Hoy recetaba libros Kiko Amat. Recuerden, la semana que viene, jueves día 13, receta libros Clara Sánchez, autora de Últimas Noticias del Paraíso, Lo que esconde tu nombre o El cielo ha vuelto, que acaba de publicar Infierno en el Paraíso. O sea que ya pueden empezar a mandar sus consultas para la doctora Clara Sánchez al 638 31 34 66 o a escueladeescritores.com. Amigas me preguntan, les digo siempre a gritos que no puedo más. Dices que lo sientes de corazón, pero que tiene que ser así. Que cuando cruzo por tu ventana sientes una emoción singular. Pero para mí está desagradable, no creas que me gusta escalar. Y mientras espero que esto se arregle, no pararé nunca de gritar. ¡Hey! Hoy por hoy, Àngels Barceló. Y 38 minutos de la mañana, 9:38 en Canarias. Durante los próximos minutos vamos a acudir, como solemos hacer cada 15 días, a la cita afectiva. Es una cita casi a ciegas que nos propone Luis Alegre con uno de sus muchos amigos. Esta mañana nos ha preparado un encuentro con una de las periodistas más destacadas de las últimas décadas en nuestro país, cuyo talento también se ha dejado ver en el campo de la literatura. Esta mañana pegamos la hebra, nada más y nada menos que con Natibel Preciado. Yo tenía una curiosidad muy grande, pues como casi todos los niños, pero me entusiasmaba escribir. Soy muy grafómana, tengo un bolígrafo siempre y un papel. Elegí el periodismo político porque en la época en la que yo empezaba era lo más importante que nos estaba pasando en España, ¿no? Yo entrevistaba a muchísimos escritores, siempre les preguntaba lo mismo, ¿no? El método para escribir, esas entrevistas las hacía cuando era muy joven y quería escribir mi primera novela. La libertad es una librería. Comparto letra a letra el verso de mi admirado Joan Margarit. Leer un buen libro, encontrar el libro que te salva la vida es igual que enamorarse. Yo de pequeña fui a un colegio donde creo que aprendí todo lo que sé. O sea, todos los mimbres de lo que después he hecho. Soy muy minuciosa a la hora de escribir y de hacer casi todo. Quise escribir y pensé que el periodismo era el camino más corto para llegar a la literatura y ha sido larguísimo.
Luis Alegre, muy buenos días. Muy buenos días, Ángels. ¿Qué tal estás? Pues te comunico que estás hablando con un recién vacunado. Pero no puede ser, Luis. Puede ser. Pero tú y yo no nos además, llevamos tanto tiempo, al contrario, creo que soy más vieja que tú. Ojalá, pero no. Además me he puesto una vacuna que es la que tiene nombre más bonito y más fácil de pronunciar, la Moderna. Es que, y sin secuelas. Tú solo podías ponerte la Moderna, perdona, pero yo hubiera impedido que te hubieran puesto cualquiera de las otras. Te tengo un poco de rabia. Ya, lo entiendo. Si me pongo en tu lugar, me odio. Vamos al tema. ¿Cómo y cuándo conociste a Natibel? Bueno, pues en realidad a la Natibel periodista la descubrí cuando yo era un crío, gracias a mi padre, que siempre me decía que no me perdiera los artículos que ella escribía en Interview. Pero nuestro primer encuentro sucedió muchos años más tarde, en Zaragoza, cuando le presenté un libro, Amigos íntimos, que ya no puede sintonizar mejor con el espíritu de esta sección. Para mí ese libro es una especie de Biblia sobre la amistad. Natibel Preciado, muy buenos días. Muy buenos días, qué gusto. Qué gusto estar con vosotros. Me da mucha rabia no verte en persona, que hoy estoy fuera yo del estudio, pero me hubiera encantado a mí encontrarme también, contigo. Pero estoy tan a gusto en este estudio. Estás en casa. Bueno, claro, fue mi casa. No, sigue siendo. Natibel, ¿tú recuerdas tu primer encuentro con Luis Alegre? ¿Cómo lo recuerdas? Sí, yo quería conocerlo porque, claro, muchos de mis amigos comunes pues me hablaban de él y para mí era un misterio. Y por fin yo creo que escribí a Amigos íntimos para que me llamase Luis Alegre y me lo presentase en Zaragoza. Me ha presentado casi todo lo que he escrito en Zaragoza y la verdad es que, ¿sabes lo mejor de este hombre? Seguramente lo conoces tú, sí, tanto como yo más, pero que es capaz, por eso es amigo de tanta gente. Todos llevamos mucha porquería dentro, todo el mundo tiene, pero él es capaz de sacar esa brizna de oro que tenemos metida en las entrañas, tira de un hilito y empieza a sacar lo bueno, y claro, te sientes tan reconfortada con él. Sí, que, en fin, y además se lo vas contando todo, Natibel. Sí, todo, se lo acabas contando todo. Bueno, aquí hemos venido a hablar de ti, Natibel? Vale, perdón. Como estás recién vacunado, te vamos a dar un poco de mimos. Venga. Bueno, a mí me gustaría subrayar que Natibel lleva nada más y nada menos que unos 50 años en primera línea del periodismo español desde los últimos años del franquismo y la transición. Y desde entonces el mundo ha dado varias vueltas de campana, pero ahí permanece ella, erguida frente a todo. Natibel, tú que has vivido tantas cosas en todo este tiempo y has vivido infinidad de campañas electorales desde la época de la transición, ¿qué impresiones o qué sensaciones te ha producido esta última que acabamos de vivir en Madrid? Pues mira, ha sido una campaña muy burda, muy poco sutil, muy poco reconfortante, muy larga, porque ha sido la precampaña increíblemente larga y la campaña demasiado intensa y áspera y desagradable. A mí me ha parecido una de las que menos me ha gustado. No la he seguido como he seguido otras, que estaba en las caravanas incluso, pero no me ha gustado nada. Me ha dado mucha mal rollo, ¿no? No sé si es porque ya he hecho tantas que cada vez me gustan menos, o es que estamos yendo un poquito en esto a peor. Y esta mañana estábamos aquí dándole vueltas en el abierto al análisis que está haciendo la izquierda de las elecciones, del resultado de las elecciones. Lo hablábamos con Niño de Rejón, pero luego hablábamos de la reacción tanto del PSOE como de Unidas Podemos. ¿En qué crees que se ha equivocado la izquierda? Lo estoy pensando todo el tiempo, porque claro, me he equivocado, se ha equivocado la izquierda, me he equivocado yo, nos hemos equivocado mucha gente, ¿no? Y yo creo que ha entrado al trapo que le han puesto delante, y eso nunca es bueno, ¿no? Ir a la rémora de responder a determinadas cosas que para la izquierda tenían que ser absurdas, ¿no? Y hablar de la, no sé, entrar al trapo de socialismo-libertad o de eslóganes o de provocaciones y tal, yo creo que, y cambiar y ser errática, ¿eh? La única que no ha sido errática ha sido Mónica, y se ha notado, porque la gente al final lo que quiere es ver un poco de verdad, pero nuestro queridísimo Gabilondo, digo queridísimo como persona, pues ha cambiado durante la campaña. Empezó diciendo una cosa, después dijo otra, y eso provoca desazón, ¿no? Quizá el problema, Natibel, es que empezó no siendo él porque le pidieron que no fuera él, y después volvió a ser él
y ahí fue cuando ganó. Ya. No ganó las elecciones, pero ganó en peso en la campaña electoral. Eso, sí. Natibel, pero ¿tú crees que no se ha infravalorado por parte de la izquierda la personalidad de Isabel Díaz Ayuso, que se le ha pintado como un personaje casi grotesco? Pues mira, a mí me ha sorprendido la seguridad en sí misma que ha adquirido en poco tiempo, porque todos pensábamos, bueno, es un juguete de un determinado asesor, de Miguel Ángel Rodríguez, que es un tipo muy listo para esto de las campañas electorales, y entonces pues tenemos que aceptar que no es eso, que ella ha puesto su propia voz, aunque tuviera detrás un apoyo tan decisivo que plantease una campaña en unos términos pues muy personales, ¿no? Pero oye, Isabel Díaz Ayuso ha pisado fuerte con una seguridad y un desparpajo, que eso también gusta mucho, ¿no? Porque a la gente, la mayoría de los que le han votado ha debido de ser muy convincente y muy seductor el hecho de tener una mujer echada para adelante, ¿no? Ángeles, lo que desde luego Natibel tiene también es una perspectiva privilegiada para señalar en qué ha mejorado y empeorado nuestra profesión desde aquellos años en los que ella empezó. Yo mejorado diría que poco, se lo voy a preguntar a ella, yo mejorado diría que poco, porque no sé si tú, Natibel, coincides que en general no nos podemos sentir muy orgullosos de cómo ha evolucionado nuestra profesión, ¿no? No, yo siempre digo, en aquellos tiempos, es que hablar así de 50 años atrás es tremendo, pero bueno, cuando más me gustaba esas cosas que yo decía, que la política era lo que más interesaba, pero porque era una cosa muy noble, que queríamos un objetivo muy claro, y era entonces sí que era de verdad conquistar la libertad. Bueno, pues en aquella época todos empujábamos hacia el mismo sitio, por eso hubo un consenso, no solamente los periodistas, sino todos los profesionales, la sociedad civil. Yo, mira, me planteo una cosa, si a mí me tocara ahora empezar a hacer periodismo y me mandasen con una alcachofa a perseguir a famosos o a personajes conocidos, no sería periodista, solo digo eso. Sí, pero lo peor, Natibel, es que no solo van a perseguir con una alcachofa a personajes famosos, van a perseguir también a políticos. Claro, pero porque les obligan, eso es la anécdota, pero fíjate lo que es la categoría, que te manden a hacer eso y que tú lo tengas que hacer, si es que quieres hacer algo en la profesión, pues es durísimo, es durísimo. Pero bueno, oye, hace 3 días se celebró el Día Internacional del periodismo, de la prensa, de la libertad de expresión, y queda todavía una parte muy noble y muy necesaria de esta profesión, y entonces a mí eso me reconforta. Afortunadamente. Pensar, no solamente los que se van por ahí a las guerras y pobrecitos los matan y un homenaje siempre para ellos, sino los que están en una pequeña ciudad contando las tropelías que suceden, lo que hace un ayuntamiento, la defensa de una guardería, en fin, esos son necesarios, seguimos siendo necesarios, pero hay tanta hojarasca y tanto desastre a nuestro alrededor que la verdad es que da un poco de pena. Natibel, volviendo a esos primeros años tuyos de periodista, aquellos años de machismo terrible, ¿no debía resultar muy fácil ser una mujer periodista? ¿De qué modo sufriste tu condición de mujer? Porque tú has contado abiertamente que padeciste varios episodios de acoso, por ejemplo. Sí, ¿y quién no? Yo creo que no en mi época, que por supuesto en mi época éramos muy pocas, y entonces pues éramos jóvenes y éramos como un objetivo a batir, ¿no? Desde el punto de vista laboral, fíjate que no he tenido discriminación, ¿no? Me he sentido muy privilegiada, pero desde el punto de vista feminista o de mujer o como quieras llamarlo, pues bueno, pues sí, he tenido episodios de acoso que me han pedido que contase, pues cuando surgió el movimiento Me Too, me decían, ¿y por qué no lo contabas antes? Pues mira, no se contaba antes porque era imposible, porque no tenías la menor credibilidad frente a un tipo o un jefe o un algo que te acosaba, ¿no? Voy a contar el más gracioso, porque los otros son mejor olvidarlos, pero el más gracioso fue que cuando cerraron uno de los periódicos en el que estuve, el Diario Madrid, pues se buscaba trabajo, bueno, me ofrecieron en una agencia internacional, y el el director o el propietario, no sé lo que era muy bien, de la agencia, era un húngaro, un futbolista y tal, y debía estar muy orgulloso de su cuerpo. Entonces yo le iba a entregar el artículo, y un día que me dijo, vente a casa porque no estoy en la agencia y me lo entregas aquí. Entonces hay que saber que no había ningún otro método que el método directo de llevar el papel. Era ir a la puerta de esa casa. Bueno, entonces fui a la puerta de esa casa, me abrió y me enseñó
una pierna de futbolista y me dijo, si tú quisieras podías ganar mucho dinero. ¡Qué horror! Bueno, yo salí pitando, no volví a trabajar en la agencia, naturalmente, me quedé sin trabajo, pero así era el mundo, y así es, perdón, así. Lo lamentable es que todavía... Que no se ha acabado con esto. Que no se haya acabado con eso, sí. Tú viviste, Natibel, de un modo muy intenso y particular, bueno, muchísimos acontecimientos de la España de la transición, pienso por ejemplo en el 23F. ¿Tú cómo viviste esa tarde en el Congreso? Pues en el suelo, como todo tumbada el mundo. Y tirada. Sí, además también voy a contar algo jocoso porque ya de esto he contado también lo malo, pero voy a contar, me hice la lista y salí corriendo cuando oí los disparos de Tejero y me fui a un despacho que estaba al final. En esa época nos dejaban deambular por todas partes en el Congreso y me fui al despacho de Gómez Llorente, que estaba como medio en obras y tal, y dije, bueno, por aquí me tiro por la ventana y estupendo, y me escapo de este horror. Por huir me metí en una ratonera donde estaban todos los escoltas con sus respectivas pistolas metidos allí y pensaron lo mismo que yo. Huimos, fíjate qué cobardes, ¿no? Y entonces allí entró, luego supe que era el capitán Muñecas con el fusil y nos puso a todos en el suelo y yo era la única mujer y allí me quedé más tiempo que en el resto de mis compañeros por hacerme la lista. O sea, claro, si no te hubieras ido al despacho hubieras sido evacuada antes. Me hubiera quedado con todos los compañeros y me hubiera sentido mucho mejor. Natibel, otro episodio curioso fue el que viviste con Luis María Ansón, porque creo que fuiste a boicotearle una conferencia que él daba sobre la Revolución Cultural China. Sí, y ahí mantuvisteis ahí una discusión de alto voltaje. ¿Pero boicotearle con pancarta? No, yo estaba en políticas, estaba estudiando políticas y entonces anunciaron la llegada de Ansón a explicarnos a los de políticas de aquellos años que éramos, bueno, ¿qué os voy a contar? Éramos muy radicales, ¿no? Y entonces, pues no, yo dije, bueno, aquí este señor no va a venir a contarnos a nosotros lo que es una revolución china, ¿no? Y fuimos unos cuantos a boicotearle, yo también. Entonces, pues yo salí muy tal, no, eso no es cierto, porque tal cual. Entonces me llamó y me dijo, vamos a ver, ¿tú has leído esto, lo otro, lo de más allá? No, exacto, pero yo sabía la arrogancia de los 18 años, de una universitaria de 18 años que se creía que lo sabía todo. Y entonces le discutí y me dijo, bueno, yo te voy a dejar una serie de libros. La verdad es que me dejó una maravilla de bibliografía y te voy a ofrecer, si quieres, trabajar en los domingos de ABC. Y entonces yo, que estaba estudiando periodismo también, dije, ¡guau, genial! Entonces, en los domingos de ABC hice unos trabajos maravillosos, en el sentido de que me dediqué a hacer entrevistas a cineastas, desde John Huston a Jules Briner, a Richard, ¿cómo se llamaba? Harris, su nombre llamado a caballo, exactamente. No sé, me recorrí todos los rodajes. A Josephine Baker, ¿no? También. Sí, fíjate. Y todo empezó con ese intento de boicot. Y empezó con eso y dije, yo trabajo y tal. Y se portó, la verdad es que se portó siempre muy bien conmigo y me pude hacer, bueno, hacía una página de música también durante un tiempo. Estuve en todos los festivales, yo qué sé, venían los Rolling y tal, y allí estaba yo en primera fila, informando, bueno, maravilloso. O sea que bueno, al que no pudiste entrevistar creo que fue a von Karajan. No, fui a Berlín porque me prometieron una entrevista con él. Yo convencí a mi director, ¿no? Me voy a entrevistar a Karajan, tal cual. Y me dijo, estupendo. Lo había preparado, como os podéis imaginar, con todo tipo de seguridades. Hice el viaje, llegué a Berlín, a la Filarmónica. Plantón, o sea, nunca le pude ver. Vi a su entorno, quedé muy mal con mi director, pero yo me lo pasé muy bien en Berlín, la verdad. Estuve una semana esperando a Karajan. Que nunca apareció. No. Y Natibel, ¿la entrevista más rara o la situación más rara en una entrevista? Pues mira, he tenido unas cuantas, pero hay una que fue increíble. Entrevisté a Stephen Hawking, el sabio físico. Sí. Estaba en su sillita de ruedas con su sintetizador. Yo le preguntaba, iba su primera mujer, la madre de sus hijos, Jane, que era una hispanista muy reputada y tal, y ella me iba traduciendo, pero con un desdén me decía, vea, esto te va a decir, me decían, esto te va a decir lo de siempre, tal, y yo me quedaba alucinada. Yo digo, pero bueno, y yo le preguntaba, y él se entera, y entonces la que iba empujando la sillita, lo hice en Asturias, en los premios Príncipe de Asturias, y yo era jurada en aquella época. Bueno, el caso es que iba empujando la sillita y tal, una enfermera. Bueno, pues la cosa quedó así. Yo pregunté, dije, qué raro, oye, esto de qué mal rollo hay entre Jane y el señor ¿no? Entre su mujer y él.
Entonces, a los pocos semanas, no sé si un mes o 2 meses y tal, se fue con la enfermera y dejó a su mujer, con lo cual asistí a un momento cumbre en la historia de la humanidad. En la relación, por favor, qué fue momento. Impresionante. Qué momento. O sea, a ti no te extrañó nada. No, claro, luego lo entendí, pero no sabéis la tensión que había entre los dos. Mira, nosotros acostumbramos a terminar estas charlas pidiendo al amigo o a la amiga de Luis Alegre que elija una canción, y Natibel Preciado ha escogido una de un buen amigo suyo, que es Joaquín Sabina, y es una canción que es una versión junto a Olga Román. Porque una casa sin ti es una emboscada, el pasillo de un tren de madrugada, un laberinto. Esta canción Natibel también la podría haber elegido yo sin ningún problema. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de esta canción? Pues mira, me gusta que es el Sabina más sincero, el más sincero. Porque, mira, que me duele, porque Sabina es muy de engañarnos con cualquiera, ¿verdad, Luis Alegre? Sí, y tanto. Pero yo recuerdo, Natibel, cuando le preparamos la fiesta sorpresa por sus 60 años, que a ti, Sabina, te obligó a que cantaras El Rey con unos mariachis y te salió una versión un poquito delirante, digamos. No, bueno, me negué en redondo, pero ya tuve que salir al ruedo como pude, hice el ridículo, pero bueno, estaba entre amigos y no lo han olvidado todos, menos tú, Luis Alegre. Bueno, y ahora ya no lo olvidará toda España que te está escuchando y está imaginando, visualizando ese momento de Natibel cantando El Rey junto a los mariachis. Natibel, insisto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Por cierto, ¿nos espera alguna novela tuya prontito? Sí, muy pronto. Va a salir ya en poco tiempo. O sea, ya está terminada y todo, Está terminada, entregada y a punto de aparecer. Pues preparamos la presentación en Zaragoza ya. Hombre, claro, por supuesto. Para eso la he escrito, Luis. Si me he vacunado, vengo, ¿vale? Venga. Sí, por favor, sí. Natibel, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un beso. Un beso para vosotros. Un beso enorme. Adiós, Luis. Adiós. Amor, nunca contigo, bien sabes lo que digo. Porque una casa sin ti es una oficina, un teléfono ardiendo en la cabina, una palmera en el museo de cera, un éxodo de oscura. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. En la cadena Ser. Hoy por Hoy. I remember when I lost my mind. Con Àngels Barceló. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. A veces resulta que hacemos un mundo de lo que realmente carece de importancia y otras veces quitamos importancia a lo que debería tenerla. Otras veces nos tomamos algo demasiado en serio y otras lo ignoramos como si no pasara nada. Parece que no damos nunca con la medida exacta, aunque lo cierto es que no si quitáramos hierro en algunas situaciones no podríamos afrontarlas. Por eso aprovecho que es jueves y que llega el tiempo del Incordio semanal y vamos a pensar precisamente en quitar hierro. Y para ello tenemos a Ana Carrasco Conde, nuestra filósofa de cabecera y profesora de la Universidad Complutense de Madrid. Ana, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Hoy he venido con el martillo de Nietzsche, porque como vamos a hablar de cosas de quitar hierro y demás, pues estoy preparada. Estás preparada, vas armada. Venga, ¿cómo incordiamos quitar hierro, Ana? Fíjate que cuando hablamos de quitar hierro, una de las frases que utilizamos como sinónimo es decir que no es para tanto. Así que tiene que ver con eliminar el carácter excesivo. Y fíjate que, como tú muy bien decías antes, quitar hierro es necesario porque alivia una situación de tensión y entonces cuando lidiamos la situación podemos encararnos a ella. Pero fíjate que quitar hierro es mucho más serio de lo que pudiéramos pensar. No hay que quitar hierro a quitar hierro, porque nos sitúa en la encrucijada entre la necesidad de quitar peso o rebajar una tensión y, por otro lado, despreciar o menospreciar lo importante. Así que de esta forma de incordio tenemos que pensar qué representa el hierro que quitamos. Y ese hierro puede ser entendido como desposeer a algo de la capacidad de dañarnos. De ahí viene la frase quitar hierro. También podemos entender que quitar hierro es quitar importancia, como tú me señalabas antes, es decir, que no es tan grave. Sí. Pero fíjate, te voy a hacer una pregunta y es una pregunta seria, ¿eh? ¿Qué pasa si le quitamos hierro a una bala? Que queda la pólvora. Si le quitamos importancia, lo frivolizamos. Pero si le quitamos la capacidad de dañarnos
olvidamos el peligro de la explosión. Entonces, ¿cómo podemos entender incordiosamente quitar hierro? Porque no se trata de quitar, se trata de reducir, de retirar el óxido de carbono, si quieres decirlo así, ¿no? Que corroe algo. Pero si se trata de reducir o de modular, ¿cómo sabemos cuánto hierro quitar cuando una situación es complicada? Pues efectivamente es complicado definir cómo podemos hacerlo, pero el eje central es dar a las cosas la importancia que se merece. Y para eso tenemos que ser objetivos y no dejarnos llevar por prejuicios. No despreciar la situación o a quien la padece, ridiculizando o trivializando. Entonces, para entender esto, tenemos que analizar que cuando quitamos hierro a algo, no tenemos que quitar hierro a algo concreto, sino que lo tenemos que quitar entendido dentro de una relación. Las cosas no son lo que son, sino las relaciones que las definen. Y por eso no podemos entender algo aisladamente, sino en su contexto ponderamos. Y por eso, fíjate, Ángeles, hay una frase que a mí me gusta mucho y que es muy importante, incluso más que quitar hierro, que es relativizar. Tú cuando relativizas algo, introduces elementos que atenúan algo, porque está en una relación con respecto a otras cosas. Y eso implica, por cierto, que entonces una bala, por ponerte el ejemplo de antes, se tiene que entender dentro de ese contexto, relativizándolo con respecto al significado que implica. Y hoy estamos hablando de quitar hierro, pero quien hace un mundo de todo, quien todo le parece gravísimo, un horror, ¿quiere decir que le pone hierro a todo? Pues le pone peso a todo. A todo le da importancia. Y fíjate que a mí esto es curioso, ¿no? Porque quien le pone hierro a todo, quien hace un mundo de todo, quien le pone peso a todo, vive en una hipérbole. Es decir, que está siempre dramatizando. Es un sujeto arrastrado por las situaciones. Por eso muchas veces hablamos de quitar hierro, como introducir el sentido del humor o la comedia, ¿no? Entonces, fíjate que esta persona que dramatiza todo, lo convierte todo en un peligro, todo le angustia. Y lo que es más peligroso es que, como todo le importa, es ciego a lo realmente importante. ¿Y algo es importante porque nos importa o nos importa porque es importante? Pues fíjate, parece que era un juego de palabras tramposo, pero en realidad no lo es. Importante, si te das cuenta, es una familia de palabras muy interesante porque también viene de importación. O sea, que tiene que ver con algo que llevo dentro, importare. La importancia es algo que es necesario, que yo llevo dentro y que es algo constitutivo. Pero fíjate que no todo lo que nos importa es importante, y a veces incluso no nos importa lo importante. Lo importante tiene que ver con lo que nos aporta, con lo que me afecta, y eso afecta a mi comportamiento. ¿Y se puede quitar hierro a algo sin quitarle importancia? En realidad es lo que deberíamos hacer. En realidad este quitar hierro tendría que ver con relativizar y tendría que ver con un momento en el que ya no quitamos, sino que pulimos ese óxido que te decía antes, en el que ya no rebajamos algo, sino que lo reducimos. Fíjate que reducere significa reconducir algo a su estado inicial. Entonces no estás desposeyéndole de su elemento de importancia, sino que estás viendo realmente lo que es. Estás intentando ver cuál es su auténtica importancia. Pero no corremos el riesgo, Ana, de infravalorar o de menospreciar una situación si le quitamos, si no modulamos bien y le quitamos demasiado hierro. El peligro que esto implica cuando quitamos demasiado hierro es que ya no quitamos hierro, Ángeles. Ese es el punto al que quería llegar en el Incordio de hoy, porque pasamos a frivolizar y a banalizar. Y cuando frivolizamos y banalizamos una situación que tiene peso, que es grave, que es verdad que le podemos reducir la tensión, le podemos quitar el óxido, podemos caer en el desprecio, en no reconocer al otro, en generar heridas de injusticias y daño, pero también, lo que es mucho más preocupante, es agravar la situación. Entonces tenemos un momento en el que frivolizamos y se da un paso mucho más grave, que es la banalización. O sea, no es lo mismo frivolizar que banalizar. Que va, y además es una diferencia que es importante, porque fíjate, frivolizar, y a mí sabes que me gustan mucho las etimologías. Sí. Frivolizar viene de una palabra que se llama, que es frivolus, y es un adjetivo que se utilizaba para referirse a recipientes que se rompían en pedazos. Así que frivolizar, fíjate que es convertir a algo en frágil, pero te das cuenta de la profundidad que pueda tener, te das cuenta de la gravedad que pueda tener, pero eliminas la profundidad del problema. Pero lo reconoces, voy a frivolizar con esto, pero banalizar no. Banalizar es un concepto que en filosofía le dio muchísima importancia a Hannah Arendt, además analizando los totalitarismos, y decía que la banalización es mucho más peligrosa porque normalizas
elementos que no son normales y acabas no viéndolos. Y niegas la realidad. Claro, ese es el punto, que acaba siendo un ¿cómo se dice? Un negacionista de la realidad. Ajá. Y es mucho más peligroso esto, porque fíjate, ¿has oído estas palabras que dicen que estoy haciendo quitar hierro porque todo el mundo lo hace? Sí. Claro, sí. Ahí estás banalizando. O cuando dices precisamente que algo no merece la pena o que estás exagerando, que es un cuento, también es una manera de banalizar y normalizar situaciones que no deberían normalizarse. Ana Carrasco Conde, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Aquel que dijo más vale tener suerte que talento, conocía la esencia de la vida. La gente tiene miedo a reconocer que gran parte de la vida depende de la suerte. Asusta pensar cuántas cosas escapan a nuestro control. En un partido hay momentos en que la pelota golpea el borde de la red y durante una fracción de segundo puede seguir hacia adelante o caer hacia atrás. Con un poco de suerte sigue hacia adelante y ganas. Hoy por Hoy. O no lo hace y pierdes. Àngels Barceló. Llegan la vida y el cine con el mejor buffet de hotel que recuerden. En él había de todo, ¿eh? Cuando había buffets en los hoteles, que ahora no se puede. Fruta, dulces, platos calientes, pan crujiente, bollería, té, café, imagínense, ahora mismo ahí delante. En esa mesa uno coge lo que quiere, incluso repite algunas veces por encima de sus posibilidades. Y ese buffet es el que nos sirve hoy Javier Ocaña. Muy buenos días. Buenos días. Que ojo, hay quien está en contra del buffet, yo no sé si es tu caso. No, y en el cine menos todavía. Yo creo que los que se sirven siempre la misma comida cinematográfica, desconfío de ellos. Yo creo que hay que probarlas todas. Lo mismo que el que se pone delante de un buffet de comida y siempre come lo mismo. ¿Qué nos traes hoy? Pues hoy traemos 5 películas de las que yo creo que se está hablando mucho o se va a hablar a partir de mañana. Películas de todos los estilos, para todos los gustos. Adelantemos que no todas ellas me entusiasman, aunque hay 2 que sí que me encantan, pero todas me interesan y hay alguna marcianada muy curiosa y alguna película que empezó no gustándome demasiado en los primeros minutos y que luego me acabó calando mucho. Así que hay para todos los gustos. Hay para todos los paladares. Vamos a hacer una cosa, recomendamos a los oyentes que cojan papel y lápiz, porque vamos a decir los títulos de las películas para que puedan anotarlas y luego, si les apetece, pues con lo que nosotros decimos aquí, ustedes eligen. Empezamos. Quo vadis, Aida? Estamos en la Srebrenica, Serbia, el 11 de julio de 1995. Entregamos esta ciudad como regalo al pueblo serbio. ¿Has visto a mi familia? Tarik, ¿has visto a mi familia? Somos civiles. ¿Contra quién hemos estado luchando durante estos 4 años, hijos de puta? Ahora todos son civiles. ¿Qué diferencia hay entre que nos maten los serbios o lo hagas tú? Esta es una película bosnia sobre el genocidio Srebrenica. A ver, cuéntanos, ¿qué te ha parecido? Es una película formidable. Es película, no es documental. Es película, estuvo nominada a los Oscar en Mejor Película Internacional, que el triunfo fue para otra ronda, pero no está muy por debajo. Yo creo que está al mismo nivel de otra ronda. Me ha parecido una película magnífica de Jasmila Spanik, que es una directora bosnia que ya lleva hurgando e incidiendo en la guerra de los Balcanes, el recuerdo de la guerra de los Balcanes, las consecuencias en varias películas. Tiene otra que se llama Gravavica, que está muy bien también, y pues es el genocidio de Srebrenica, 8.000 muertos, sí, casi todos hombres. El general, el infausto general Ratko Mladic, hoy en la cárcel con sentencia de cadena perpetua por el Tribunal Penal Internacional, es uno de los personajes, pero el personaje central en el que vehicula toda la película es una traductora de la ONU. El papel de la ONU, de los cascos azules de la ONU, de Países Bajos que eran, fue muy criticado, con razón. Sí. Son otros de los personajes, esos cascos azules, y es una película muy dura, pero que al mismo tiempo Jasmila Spanik hace algo muy interesante, y es que no muestra las muertes ni los cadáveres en ningún momento. Todo sale fuera de campo, es decir, fuera del ojo de la cámara y por tanto fuera del ojo del espectador en la pantalla. Es una película sobre el vértigo ante la muerte, sobre las
conversaciones de guerra y de rendición que son muy interesantes sobre la supervivencia, el instinto de supervivencia, sobre las mentiras del general Mladic, sobre las consecuencias de todo ello. Es una película que, bueno, igual no es para todos los tiempos y para todos los gustos, pero es una película para mí formidable. Sí, me parece interesante, ¿no? El punto de vista desde que lo aborda, ¿no? La traductora para la ONU. Claro, porque es una traductora que todo lo escucha y todo lo ve, sí, a todos los bandos. Está en todas las conversaciones, en las de las autoridades civiles que quedan vivas, porque ya hay algunos muertos, al alcalde lo matan al principio, con el general Mladic y con los cascos azules holandeses, siempre los cascos azules casi rendidos, cabizbajos, sin hacer fuerza, sí, para lo que realmente era Srebrenica, que era una ciudad segura, se supone, para la ONU, y luego se demostró que no lo era. Pues Quo Vadis, Aida, que se estrena mañana en cines. Primera recomendación. Siguiente propuesta, la historia de un hombre aparentemente normal, un padre de familia, un vecino tranquilo, incluso podríamos decir un pusilánime. ¿Se llevaron qué? ¿Unos $20 y un reloj viejo? Señor Mansell, ¿consiguió darle con el palo? No. Habrías podido con ellos. ¿Por qué no te los cargaste? Solo quería que el daño fuera mínimo. ¿Y con eso te conformas? A él un día le atracan, su entorno ataca y acaba volviendo a ser lo que era. Fui lo que llaman un auditor. El último tío al que cualquiera querría ver en la puerta. Porque quería decir que te quedaba poco tiempo de vida. Pero lo dejé para formar una familia. Puede que me pasara de normalito. Nadie se titula, es la película que desde la semana pasada está en el segundo puesto de taquilla, y es una película de tortas, Javier. Es una película de tortas, pero es una película de tortas con un estilazo alucinante. Es una película sobre un don nadie, sobre un tipo del montón, como acabamos de oír, del que se avergüenza incluso su hijo, y es una película de acción, de violencia, de venganza, de artes marciales, de sangre, pero con una puesta en escena, un montaje y unas músicas de contraste que casi parece una coreografía de la violencia cada una de las secuencias. Tiene un estilazo la película que me encanta. El director es un director ruso del que yo ya había visto otra película que se estrenó aquí en España hace 5 o 6 años, Hardcore Henry, que me pareció muy, muy interesante también. Y sobre todo ahí yo creo que el personaje clave, el trabajador clave, es el productor, David Leitch. David Leitch es el productor de la película. El productor de la película. Es un personaje con una trayectoria profesional muy, muy graciosa, porque él empezó siendo doble de especialista en películas. Por ejemplo, fue doble de Jean-Claude Van Damme o de Brad Pitt en diferentes películas. Sin embargo, él empezó a fijarse mucho en cómo se rodaba todo eso, en cómo se montaba luego todas las escenas. Fue coordinador de escenas de riesgo, luego se convirtió en director de segunda unidad, luego en director con 3 o 4 películas muy interesantes y muy espectaculares, y finalmente en productor de la película. Se nota el sello de David Leitch, que es el director de John Wick y de Atómica y de Deadpool 2, y luego ha contratado a un director ruso que también tiene un talento para las escenas de acción, y es una película que a mí, en principio, el cine de acción es un género que no me interesa demasiado. A mí tampoco, no me gusta especialmente. Pero que me quedo con los ojos como platos viendo esas secuencias de acción, cómo están montadas, cómo están puestas en escena, y es una película de 1 hora y media con la que me lo pasé muy bien, y la gente se lo está pasando muy bien porque está en taquilla muy arriba. Por eso, segunda en taquilla por segunda semana. Recuerden, la película se titula Nadie, es 1 hora y media de acción, así tal cual, y sigue todavía en los cines. La siguiente propuesta yo la tengo controladita. Es así. El olvido que seremos. A partir de este momento, eres imprescindible para el futuro de este país. Los paramilitares están haciendo lo que se les antoja. En este país la vida vale muy poco. Te importan más los problemas de los demás que los de tu propia familia. Ningún problema es solo de los demás.
Bueno, pues después de pasar 1000 vicisitudes, llega por fin mañana a los cines El olvido que seremos. Yo la pude ver hace un par de semanas. Además, he hablado a lo largo de esta temporada con Trueba, con Javier Cámara. Bueno, ¿a ti qué te ha parecido? Pues es una película que al principio no me estaba gustando demasiado, sobre todo porque no me entusiasma la imagen. Es como deliberadamente añeja esa fotografía en blanco y negro en una parte y la fotografía muy apagada, casi sepia en la otra parte, ya sea en el presente o en el pasado, y que sin embargo que luego me va ganando muchísimo por el personaje, por la historia, por todo lo que conmueve ese médico con un valor tremendo en el Medellín, en la Colombia de los años 80, basada en una novela de Héctor Abad Faciolince, que es el escritor de la novela en la que se basa, y además el relato es sobre su padre, Héctor Abad Gómez, un médico muy importante en la Colombia de la época, y con una interpretación maravillosa de Javier Cámara. Con todo eso, a pesar de que la imagen al principio me chocaba y no me gustaba demasiado, al final la película va calando y termina emocionando mucho, sí. ¿Y no te fascinó la capacidad de Cámara para hablar ese colombiano de Medellín? Es una cosa virtuosa. Los actores suelen tener muy buena capacidad para los acentos, pero es que Javier Cámara al principio dices, uy, mira Javier Cámara qué bien hace el acento, luego ya se te olvida Cámara, se te olvida el acento, estás viendo a Héctor, al doctor Héctor Abad Gómez, estás viendo al personaje, estás viendo el relato impresionante que cuenta la película. Pues El olvido que seremos, desde mañana en cines, y yo que soy de los dos la que no sé, a mí me encantó, vayan a verla. Todos sabemos algo, Traes la película y lean el libro también, que de verdad, háganlo en el orden que ustedes quieran, pero el libro es una de las maravillas, vamos, que yo he leído en todo lo mucho que he leído yo. Traes otra película de la que muchos hablan desde hace semanas. Esta está en Netflix, La he oído comentar, Javier, miles de veces. Vaya marcianada. Te lo prometo. Es un documental y se titula Lo que el pulpo me enseñó. I remember the day when it all started. Seeing this really strange. Claro, es que resulta además que esto, que es una historia sobre la amistad de un director de cine y un pulpo, se llevó el Oscar a Mejor Película Documental en un año además que había buenos competidores. Claro, es el año del Agente Topo. A mí me gusta mucho más el Agente Topo. Me ha gustado ver esta película por la marcianada que es y por esa historia de amistad y casi de amor entre un hombre y un pulpo. Un hombre submarinista, director de cine, director de documentales, y es una relación física y casi sentimental la que van forjando entre ellos. A ver, las imágenes son impactantes, son preciosas las imágenes del fondo del océano, del hombre y el pulpo, reveladoras de la naturaleza, de lo que los animales pueden llegar a hacer, en este caso hasta un pulpo. O sea, es que me acuerdo del chiste de no, vale el pulpo como animal de compañía. O sea, estoy pensando en el chiste toda la película. Y ¿qué me ocurre? Que luego, conforme va avanzando, le veo un poco la construcción del relato. Se supone que es un submarinista, un director de documentales que está en crisis, al borde de la depresión, y que sale de la depresión por su amistad con el pulpo. Creo que eso se fuerza demasiado. Y hay determinadas tomas en las que no me llego a creer esa relación tan física entre el hombre y el pulpo. Por ejemplo, hay un momento, para que la gente, los que lo han visto se acordarán y los que no lo han visto que se fijen, hay un momento en el que es un poco la despedida entre el hombre y el pulpo y salen abrazados. Y entonces la voz en off del submarinista viene a decir algo así como: fue nuestro último abrazo, se acercó a mí y me abrazó. Pero eso no está filmado, está montado. Cuando ya está la toma, está el pulpo en su pecho. No sé, mi imaginación malsana me lleva a que han comprado el pulpo y se lo han abrazado allí al pulpo en el Carrefour. Soy malsano, pero la película... Pero solo por las imágenes, con la historia cada uno puede pensar lo que se la puede creer o no se la puede creer, pero solo por las imágenes vale la pena, como si estuviéramos viendo un documental de animales. Sí, vale la pena porque hay imágenes muy, muy bonitas. Lo que pasa es que creo que se fuerza demasiado la historia de amistad.
Hay un momento al final en el que, no vamos a desvelar demasiado, pero hay un momento al final en el que el submarinista, que al mismo tiempo el hilo conductor es una larga entrevista con él, llora acordándose del pulpo y mira, me parece demasiada tela, no sé, igual los amantes de los grandes amantes de los animales llegan a ese nivel. Yo cuando llora el submarinista me entra un poco la risa. El final no será que se lo comen con patatas, con cachelos, y no es así. Depende de cómo te tomes la película, pero creo que es una película que está muy en la onda de cine de autoayuda y de relato de autoayuda ante una depresión, y bueno, yo ante eso no tengo ningún problema. Si alguien le ayuda, perfectamente. Lo que el pulpo me enseñó, esta se puede ver, ya lleva tiempo y se puede ver, se sigue viendo en Netflix, evidentemente. Y un minuto más para una más. Charulata, la esposa solitaria. Es una película india de 1964. Yo sé que tiene unos cuantos añitos, pero que se estrena ahora en los cines. Sí, se estrena ahora en los cines, nunca se estrenó. Es una película de Satyajit Ray. Satyajit Ray, para que nos hagamos una idea, es el cineasta más importante de la historia del cine indio. Es el cineasta que estaba en los festivales en los años 50 y 60 y que es un cineasta en principio minoritario para cinéfilos, pero por favor, si a alguien le interesa un poco, que vaya al cine a verla. Es una película bellísima en blanco y negro, con una fotografía, una dirección, unos movimientos de cámara espectaculares y que además va sobre un tema interesantísimo. A finales del siglo XIX, una mujer adinerada y ociosa en casa, en su especie de castillo de cristal, sin poder hacer mucho más que mirar por la ventana a la calle en una sociedad patriarcal, que empieza un relato de atracción por su cuñado, que vive allí en casa, y su independencia a través de la escritura. Es la emancipación de una mujer india de finales del siglo XIX a través de la escritura. Está basado en un cuento de Tagore, que seguramente muchos oyentes lo conozcan, el escritor, uno de los escritores indios más importantes, premio Nobel de Literatura en el año 1913, y es una película que yo creo que es para salirse de la norma habitual, de lo convencional en el cine, ir a pasar 2 horas, creo que alucinantes, alrededor de algo que no se había podido ver hasta ahora y que una distribuidora ha colocado en los cines de las grandes ciudades. Pues Charulata, una recomendación esta sí para cinéfilos, vamos a decir, bueno, gente que quiera vivir una experiencia diferente, aunque la del pulpo también creo que es un poco sí, todo es muy diferente. Charulata en cines también desde hace unos días. Bueno, pues la verdad es que el menú, como en el buffet, Javier, ha sido muy variado. Ya tienen donde elegir los oyentes. Muchísimas gracias. Gracias, adiós. Hasta la semana que viene. When that woman comes back from my mother's and plush to beat the band, gonna tell her how much I love her, tell her I'm her man. Got a plan to do things right when my baby comes down the line. In the palm of my hand she's gonna say pretty when the money she gets is mine. Yeah. Yeah, when the money she gets is mine. Really gonna run things by time. And a deal is a deal when I call the shots and everybody answers. Hoy por hoy, Àngels Barceló. El debate que escucharán a continuación no está sujeto a ningún condicionamiento ideológico, partidista ni personal. Tómeselo con humor una vez a la semana. En caso de duda, sonría. Evita efectos secundarios. De los ecos de la pasada campaña electoral en Madrid nos queda esa idea expresada tantas veces sobre cómo entender España mirando en exclusiva a Madrid. Tenemos que remar todos a favor. Somos el motor de España. Madrid es España. Es Madrid. Madrid es... somos manchegos, somos gallegos. Y un poquito más. Y es madrileño de Portugal, y madrileño de Venezuela, y madrileño de Colombia, madrileño de Cuba, madrileño de Córdoba, madrileño de Chamberí, madrileño. Le hemos dado carta de debate a este asunto y hoy vamos a debatir sobre mirar con centralidad o desde la periferia. ¿Cuál es la verdadera España? ¿La observada preferentemente o en exclusiva desde Madrid? ¿O la que se pierden miradas diversas desde otros lugares? Ya saben, 900, 100, 800. Ustedes son el Tribunal Supremo de este programa y ustedes definen sobre esta capital, van a definir al final quién gana. ¿Están a favor de entender España
España desde un concepto centralista, desde la óptica única y exclusivamente de Madrid, o de hacerlo a través de otras miradas periféricas. 900, 100, 800. Madrid es España dentro de España. Madrid es la periferia, España es la periferia. Fox, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, Ángels. John G. Arenas, ¿cómo estás? Buenos días desde la capital. Ya hasta iba a preguntar cómo os posicionáis. Fox, tu mirada debe ser la periférica. Hombre, pues es que tú eres de Burgos. Claro, ten en cuenta que 32 años estuve viniendo a Madrid solo al parque de atracciones y a coger aviones. Entonces, claro. Mirada periférica de Fox y John G, tú la centralidad, ¿no? A tope. Madrid es España, España es... Bueno, Madrid es España, sí, que si no me va a pasar como a la presidenta. Pues Madrid es España o la periferia también es España. 900, 100, 800. Fox, empiezas tú. Venga, dale. Pues vamos allá. Como decía, llevo 16 años en Madrid, más los 80 que ha durado 2020, así que puede que un poco de síndrome de Estocolmo a la madrileña sí que tenga, aunque tengo que agradecerle a Ayuso sus discursos de campaña, precampaña y postcampaña porque creo que me he curado. Aún así, el servidor nunca había olvidado sus otras vidas en la periferia de Madrid, aquello que la gente llama el resto de España. Porque aunque para la líder suprema Madrid sea España dentro de España, hay más España fuera de España, o sea, de Madrid. De hecho, el 98% de la superficie de España está fuera de Madrid. Sé que igual le parece un porcentaje bajo, 98, pero no lo minusvaloremos, lo he mirado, sí. No sé si lo he dicho alguna vez, de hecho creo que lo acabamos de decir, pero yo soy de Burgos. Una ciudad muy bonita, con su catedral, su morcilla y su pescadería Merche, de mi amigo el pescadero, que me da huevos cada vez que lo menciono, y por cierto, a la que también llega el mejor pescado de España, no solo se queda en Madrid. Nuestro agua sorprendentemente también es buenísima y allí también, ojo, nos han llegado las cañas y la gente se las puede tomar a las 6 de la tarde porque no tarda 3 horas en volver del trabajo. Igual suena a ciencia ficción, pero os juro que es verdad. Venga, John, tu mirada central y madrileña. Bueno, pues yo no sé lo que dirá el INE, pero en Madrid hay más extremeños que en Extremadura, más mesones gallegos que en Galicia y bastante más cómicos catalanes que madrileños. Yo soy madrileño porque somos más graciosos. Pero vamos, ¿dónde va a parar? Yo soy madrileño del barrio de La Bombilla, me he criado en Madrid, pero madrileños he conocido en toda mi vida 6 o 7. No sé si España es Madrid o Madrid es España, pero lo que tengo claro es que en Madrid está toda España. Es imposible que lo que pasa en Madrid no vaya a tener repercusión en todo el territorio nacional. Sois vosotros mismos, los granadinos, los abulenses, los sorianos que trabajáis en Madrid, los que llamáis a vuestra tierra y contáis a vuestros familiares y amigos lo que hacéis y pasa en Madrid. Fox, tú saliste de Burgos con tu maleta cargada de ilusiones y aquí estás triunfando y cumpliendo tus sueños en la capital. Sergio Ramos, los caballos los tiene en Sevilla, que le gusta mucho, pero él vive en Madrid. Miguel Bosé ahora vive fuera, pero cuando se drogaba y tenía la voz guay, vivía en Madrid. Barcelona también mola, pero el Barça jamás ha bajado a segunda división y el Atlético de Madrid sí. Aquí tenemos infierno y cielo a partes iguales. Tenemos a Vox, pero también fuimos los primeros en celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo. La chica de la curva nació en Galapagar. El cocido madrileño no tiene nada que envidiar a la paella y el chotis es casi igual de feo que una sardana. Pero si no hubiera sido por la movida madrileña, la década de los 80 estaría musicalmente desierta a nivel nacional. Nos podíamos haber ahorrado a Nacho Cano, pero hubiera perdido algo de gracia esa década. No os dais cuenta, pero Madrid siempre será lo que quiera el resto de España. La repercusión y el rumbo de Madrid lo dirigís vosotros, las mismas personas que la criticáis. Dale, Fox. Bueno, tengo que aclarar que vivo en Madrid cumpliendo mis sueños y mis ilusiones, pero yo, si venís a hacer el hoy por hoy a Burgos, vamos, encantadísimo. A Burgos que nos vamos, a Burgos que nos vamos. Luego nos vamos a la huerta de mi colega y pasamos... Y yo voy a la pescadería Merche. Hombre, por supuesto. Bueno, voy a seguir, porque como he dicho, he tenido más vidas fuera de la zona. Guárdate tu compasión, John G, porque no ha sido tan duro como podría parecerle un madrileño como tú. He vivido o pasado grandes temporadas en lugares tan exóticos como Salamanca. 5 años de carrera. Os garantizo que allí no hay horario para las cañas. Incluso hay una calle llamada Bandic que es muy famosa porque también ponen tapas a lo Madrid. Y esa ciudad tampoco es que duerma precisamente. Creo que no recordaba lo que era dormir 8 horas hasta que no me saqué la carrera. También viví unos meses en Sevilla, lo suficientes para descubrir una cosa que se llama la Feria de Abril, que es como el 2 de mayo, San Isidro y la verbena de la Paloma, pero todo junto. Dios. Y hasta tienen sus propios trajes de chulapas, o lo que los llaman trajes de gitana, y los diseña gente como Roberto Iberino. Y además, allí además de cañas, tienen un brebaje que se llama rebujito, y os juro que después de beberlo no recuerdo nada más, así que voy a dejar que siga hablando John G mientras trato de recordar el resto de mis vidas. Venga, John G, habla. Vamos a por el tema político. No sé si el resultado electoral del martes se va a trasladar a las próximas elecciones generales, pero en el caso de que así sea, la culpa no será de Madrid, sino del resto de España, que sois los que vais a votar. Pero sí que es cierto que hay que tener mucho cuidado con los mensajes que lanzan los políticos de la capital. En los años 80 el alcalde
alcalde de Madrid, Tino Galván, dijo: jóvenes a colocarse ya al loro, y desde entonces España ocupa el primer puesto de Europa en consumo de cocaína. Espero que en esta ocasión los españoles no hagamos mucho caso a la presidenta Ayuso y no dejemos nuestros puestos de trabajo para poder centrarnos en estar todo el día en los bares y bebiendo sin parar hasta que echemos el hígado. Venga, Fox, no era Roberto Iberino, que era Vittorio Luquino, pero no pasa igual, no pasa nada, ¿eh? Los trajes eran de gitana igualmente. Yo he visto uno de Roberto Iberino que también era una tragedia. Vale. No, que eran tres al mismo. Como Ortega y Gasset. Dale. Vittorio Luquino también, por supuesto. Bueno, también he pasado grandes temporadas en un lugar llamado Tenerife, Islas Canarias, España también. A 2 horas en avión desde Madrid, lo que tardas en ir y volver del trabajo tras comerte uno de esos atascos tan característicos de la capital. Allí, además de teatros, cines y bares, tiene una cosa que se llama playas. Ya, pero es que yo soy más de montaña y donde esté la Sierra de Madrid, pues tienen una, con un volcán. Es impresionante. Es verdad que allí no tienen cocido madrileño, John G, pero puedes compensártelo con puchero canario, gofio, papas al mojo, queso asado, pollo de adeje, atún de adobo e incluso una segunda ración de papas arrugas. Tampoco, por cierto, recuerdo haber dormido demasiado en las Islas Canarias, ni en las Baleares. Otro grupo de islas, tenemos 2. Allí, en vez de franceses, van alemanes. Y también tienen cañas como en Madrid. De hecho, creo que tienen más porque los alemanes son insaciables. Sí. Y además tienen playas, sierras, cultura, museos y yacimientos talayóticos, que son unas construcciones de piedra prehistóricas que llámame loco, pero creo que le encantarían a los de Vox. Ya. Vamos a ver. Si tanto os cansa Madrid y tanto queréis y añoráis vuestra tierra, ¿por qué os quedáis en Madrid los fines de semana? Jorge Ponce, cómico y excompañero mío, empezamos los dos juntos, pero bueno, por lo que sea le está yendo bien, ¿no? Bueno, pero él no está en el hoy por hoy. Eso es cierto, lo que me queda. Gracias por lo que me toca. Muy bien. Bueno, el caso es que él es de Málaga y de lunes a viernes pues se pasa todo el día hablando de las maravillas de su tierra, que es el pescadito frito, la playita, la familia, pasear con los sobris, pero llega el sábado por la mañana y me llama para ver si alquilamos unas barcas en el lago del Retiro y así vemos los patitos chiquitín, me dice, ¿vale? Madrid os gusta y Madrid engancha. Madrid es esa canción hortera que cantáis cuando nadie os escucha, amiguete Fox. Venga. ¿Pongamos que hablo de Madrid? Me estás mirando con ojitos. Hombre, un poquito. Mira, también, John, he pasado grandes temporadas en un lugar llamado Tenerife, ¿no? Y también en Cantabria. En Cantabria, porque ahí veraneo mucho, pero no quiero eclipsar yo a su embajador oficial Revilla. También he comido, bebido y vivido muy bien en Gijón, Barcelona, Bilbao, Toledo, Murcia, Valencia, Logroño, Zaragoza, Tudela, Santiago, Melilla, y me encanta ir al teatro en Gran Vía, pero ojito con verlo en el Teatro Romano de Mérida, ¿eh? Es verdad que desde que empezó la pandemia yo en Madrid voy a todos los sitios andando, pero reconozco que no es una actividad que se pueda hacer aquí fácilmente. De hecho, creo que cada semana me convalidan el Camino de Santiago. Pero en la mayoría de lugares que he mencionado sí que puedes plantearte ir andando a los sitios sin ser yo. O sea, una persona que no entraría en un metro ni con 7 mascarillas y un EPI. Y volviendo al tema de las cañas, un tema importantísimo en la campaña electoral de Madrid, que si no, no mencionaría yo aquí. En el resto de España, cuando pasas al siguiente nivel, las copas, cuando te las cobran, no parece que les has pedido el número de teléfono en vez de la cuenta. Prueba sonora, John G. Pues mira, traigo un tráiler, traigo un avance de lo que va a suceder en Madrid, pero la película. En una comunidad no muy lejana, el liderazgo del partido se está decidiendo. Enfrentarte a ella perderás seguro, Jedi casado. El lado lúdico fuerte en ella es, y atraerte querrá. Pero debemos mantener la moderación y seguir por el lado del centro, maestro M. Rajoy. Perder así lograrás seguro. ¿Pero por qué? Es el Jedi el que quiere que sea el pueblo. Bueno, da igual. Maldita sea, R2D2. Tony Cantó no es ningún Jedi del centro. Es solo un mercenario. ¿Tiene su teléfono? El retorno del Jedi. ¿Pero por qué dicen el retorno del Jedi? Pero si todavía sigo siendo el líder del partido. Porque yo soy tu madre, casadito. Emperador Ayuso. Yo soy la madre de todas las madres. Soy la madre de la libertad. Soy la madre de... A ver qué más se me puede ocurrir. El retorno del Jedi. Bueno, claro, yo soy Lady Madrid. Muy pronto. Prontísimo. Los gatos andábamos colgados de Lady Madrid. Venga, 900, 100, 800 en segunda. Enseguida conocemos la opinión de nuestros oyentes, la única que valen, ya saben, sobre esta cuestión. Será después, eso sí, de escuchar los alegatos finales. Venga, Fox, tu alegato periférico. Allá vamos, oyentes de la SER. Que quede claro que en ningún momento he pretendido yo hacer madrileñofobia en este debate, porque es algo que me parece ridículo y muy difícil de pronunciar. Además, adoro Madrid, si no, no viviría en ella, pero también adoro todas las demás ciudades
ciudades que he mencionado. Y me vais a permitir que me ponga serio un momento porque creo que nuestra mente es como una esponja y cuanto más lugares y gente diferente conoce, más crece. Recluirse en lo suyo, pensar que como en casa, en ningún sitio y no cambiar nada, lo único que hace es encoger esa esponja y dejar que se seque. 900, 100, 800 para darme la razón. Y si puede llamar a Arturo Pérez Reverte para pedirme que ponga esto último que he dicho en un prólogo de un libro suyo, pues ya sería la leche. Está en Palencia. Venga, Yonji, convéncenos de los beneficios de la España central. Lo tengo complicado, pero allá voy. Señoras y señores, tras esta defensa que he realizado de Madrid, me alegra mucho comunicarles que dentro de 2 meses abandono esta ciudad y me voy a vivir al campo. Madrid es capital y Madrid es trascendente, pero vivir en una ciudad eternamente criticada también cansa un poquillo. Si a todo esto le sumas los 13 diputados de Vox, es ahora cuando, como madrileño que soy, os pido que cuidéis de mi ciudad en mi ausencia. ¡Viva Madrid! Volveré si eso. Venga, 900, 100, 800, hora de la actuación de nuestro Tribunal Supremo. Que Yonji, por el origen de dónde vienen las llamadas, no lo sé. Puedo ir recogiendo ya, ¿no? Ve recogiendo. Mercedes desde Santiago de Compostela, muy buenos días. Hola, buenos días. A ver, ¿Madrid es España o hay vida fuera de Madrid? Yo estoy de Madrid hasta el moño. Bueno, hasta las orejas dije primero, pero es que después me acordé del moño y más arriba. Ya no lo puedo soportar más. Tu periferia. Yo periferia. Venga, total. Periferia, Mercedes, muchísimas gracias. No lo quiero ni ver. Bueno, pues, un beso. Jacoba desde Don Benito en Badajoz, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Madrid es España o la periferia también es España? La periferia, Extremadura, Barcelona, León, todo lo que usted quiera. Y Extremadura más que ninguna, ¿eh? Claro. Jacoba, muchísimas gracias. Periferia, Nino de Boiro, en Ría de Arosa, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Ángel. ¿Madrid es España o la periferia también es España? La periferia es España, por supuesto, y donde vivimos muy bien, mejor que la madrileña, donde no nos cobran por las tapas. Y vamos, no lo cambio ni de coña. Y al igual que mi paisana de Santiago, hasta el moño no, porque no tengo moño, pero... Periferia, Nino, muchísimas gracias. Y Alberto desde Valencia, muy rápido, ¿periferia o Madrid? Hola, Ángel, ¿qué tal? Mira, es básico, es reconocer la realidad del país. La periferia es toda España. Pues ya está. Y de hecho no es casualidad, que quieran meter esto ahora de que el centro es el centro. Pues Alberto, muchísimas... Todos hemos tenido que ir a grandes capitales a trabajar y todos nos hemos ido cuando hemos ganado un poquito de dinero. Vivir en Madrid envejece muy rápido. Muchísimas gracias, Alberto. Yonji, pues ya está tan abrumadora tu derrota como la victoria de Isabel Díaz Ayuso. ¿No hay tiempo para que llame mi madre o algo? No, otro día hablaremos de dónde se tiran mejores cañas, si en Madrid o en la periferia. Hasta la semana que viene, chicos. Si este debate le ha provocado efectos secundarios, posiblemente padezca un déficit de humor. Aumente la dosis. Seguros que es la capital de España, pero al llegar a agosto vaya, vaya. Aquí no hay playa. Vaya, vaya. No hay playa. Vaya, vaya. Y no. No. Estaba obsesionada con el fin de la pasión y sabe de memoria con qué gesto terminó. Ahora sí, ya solo nos quedan 2 minutos para terminar este Hoy por Hoy. Ana Usle, buenos días. Hola. Hola. Y con Pepe Rubio. Te hemos hecho un 2 por 1. ¿me veis? Es que como no os veo. Ya, claro. claro. ¿Y quién va a presentar el último compás? Es que no hemos quedado aquí los guapos, la otra parte se ha ido huyendo. Bueno, los que tenemos la Perdona, Pepe Rubio. Tiene razón. No, somos... Las cosas como son. La gente, la gente feo. Es que la gente cuando estamos solos dice, vosotros sois los guapos y tal. No, pero eso quién lo dice, Pepe. Los que no os atreven a decirlo cuando estáis vosotros. No lo podemos decir. Venga, último compás. Bueno, hemos puesto una música de Jero Romero, es una canción sobre ruptura que da muchas pistas. Claro, porque nos vamos con la anécdota de la periodista Natibel Preciado cuando tú le has preguntado a Ángels cuál ha sido la entrevista más rara que ha hecho en sus 5 décadas de carrera. Venga. Stephen Hawking, el sabio, estaba en su sillita de ruedas con su sintetizador. Yo le preguntaba, iba su primera mujer, la madre de sus hijos, Jane, que era una hispanista muy reputada y tal, y ella me iba traduciendo, pero con un desdén me decía, vea, esto te va a decir, me decían, esto te va a decir lo de siempre, tal, y yo me quedaba alucinada. Yo digo, pero bueno, el caso es que iba empujando la sillita y tal una enfermera. Bueno, entonces a los pocos
semanas, no sé si un mes o 2 meses y tal, se fue con la enfermera y dejó a su mujer, con lo cual asistí a un momento cumbre en la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad. Por cierto, chicos, vosotros os habéis quedado, los que nos hemos ido, viaje ayer con música de gasolinera en furgoneta de Madrid a Pamplona. Esta canción, yo pensaba que íbamos a poner otra. Y pero estuvisteis en el 103, que es un restaurante maravilloso. Estuvimos en el 100, o sea, cumplimos con todo lo que hay que hacer cuando uno coge la furgoneta. Uy, corre, Brian, corre. Claro, es que no me dejáis tiempo. Brian, Estamos en Pamplona, mañana programón en Pamplona. Aquí vamos a saludar a Radio Pamplona, al Hoy por Hoy Navarra, con Mamen García, que está aquí, que va a empezar ahora mismo. Saluda, que estás aquí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Mamen. Aquí al lado. Estamos encantados de teneros aquí. Venga, pues todo tuyo. Muchísimas gracias. Nosotros volvemos mañana a partir de las 6. Les esperamos. Pongan el despertador. Hoy por hoy es maravilla y vosotros no podéis ser más bonitos todos. Hoy por hoy. Àngels Barceló. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iBooks, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.